Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y de su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Es una gran alegría compartir con ustedes esta palabra. Estamos ya cerca, o como diría el Evangelio de Juan, estamos ya en la hora, y por eso vamos a hablar hoy de la hora. Esta es la hora, este es el tiempo propicio, este es el tiempo de la glorificación del Hijo del Hombre. Estamos ya cerca a celebrar todo el misterio de Cristo Jesús, que se centra en su vida, en su pasión y en su muerte, pero la muerte también con un sentido de glorificación, especialmente en el Evangelio que vamos a escuchar ahora, en el Evangelio de Juan, este sentido de muerte, pero también vida, simbolizado allí en la idea de la glorificación en la hora que llega, la hora de Jesús. Y esta también va a ser nuestra hora, hermanos y hermanas. Este puede ser tu tiempo. Este puede ser un tiempo de gracia, un tiempo de encontrarte otra vez con tu Creador. Hemos pasado más de un año en estos tiempos de cuarentena, que hemos cambiado nuestras rutinas, hemos manifestado nuestra fe, nuestra fidelidad a Cristo de una manera diferente. Así que en esta hora, en vez de estar renegando de lo que hemos sufrido, de lo que nos ha pasado, comencemos a ver como una oportunidad nueva, una oportunidad de decirle: Jesús, qué bueno que esta es tu hora, este es tu tiempo, ven, hazte presente. Ven, camina conmigo, ven y solidarízate con toda mi comunidad que a veces se siente perdida. Así que, hermanos y hermanas, este va a ser para el Evangelio de marzo. Vamos a ver, marzo, todavía estamos en marzo. Va a ser para el día 21 de marzo. El día 21 de marzo es este Evangelio. Muchos templos todavía estarán por ahí cerrados, pero bueno, hay que tener la certeza de que Dios sigue con nosotros, de que Dios no nos abandona. Señor Jesús, derrama tu espíritu sobre todas las personas que me están escuchando, por toda la gente que se siente sola, por todas las personas que ven la hora como algo negativo, como algo de desesperación. Te pedimos que tu espíritu nos guíe, nos dé luz, nos transforme y nos dé la certeza de que también tú nos acompañas y glorificas nuestra vida. Te pedimos que derrames tu bendición sobre las personas que no tienen trabajo, las personas que no tienen hogar, toda la gente que ha dejado sus países buscando un mejor estilo de vida. Te pedimos que tu espíritu les acompañe. Te pedimos por toda la gente que llora a los seres queridos. Que tu espíritu nos consuele, nos conforte y nos dé la certeza de que tú estás con nosotros. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio está tomado de Juan, del capítulo 12, 20, 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, a quien me sirva. Y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba allí lo oyó. La gente que estaba allí oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían que había habido un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender el tipo de muerte que iba a padecer. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, fíjense un evangelio muy lleno de símbolos. El evangelio de Juan tiene esta peculiaridad que tiene grandes discursos, y casi este discurso es lo que sirve de preparación para al discurso que comúnmente se llama discurso de despedida, donde Jesús va a reunir a toda la comunidad y se va a estar despidiendo. Bueno, en Jesús van a ser como 3 capítulos del discurso de la despedida. Ese era un género muy querido en la antigüedad, donde el anciano, el profeta, el héroe está en el lecho de muerte y comienza a encargarles a la gente los testamentos espirituales. Comienza a hacer todo un análisis de lo que fue la vida, los problemas que van a venir en la vida, y les empieza a exhortar a permanecer unidos, a guardar el amor del papá o el recuerdo del papá, en no contaminarse, no perderse en otros valores. Esos eran como los tipos de testamentos que la gente dejaba, ¿no? Los encargos. Todavía por allí, cuando la gente fallece, empiezan a dejar encargos, ¿no? Te encargo que cuides de tu hermana, te encargo que le dejes la pasada de tu tierra a fulano, te encargo de que se lleven bien. Bueno, eso es lo que ha quedado. Entonces, dentro de esta historia, Jesús da todo un discurso, está preparando este discurso. Y bueno, aquí en el Evangelio de Juan utiliza bastantes imágenes, bastantes símbolos, que a veces es más complicado entender porque necesitamos saber la teología de Juan, necesitamos saber qué es exactamente lo que Jesús estaba diciendo con la glorificación de la hora, que va a aparecer en todo el Evangelio. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, comienza prácticamente otra vez en el contexto de la fiesta. Acuérdense que en este capítulo 12, Jesús ha sido ya ungido por María, esta tradición de Betania donde aparecen Marta y María unidos. Juan aumenta a Lázaro. Lázaro fue resucitado en el capítulo 11, estamos en el 12. María que ha ungido a Jesús con el símbolo de la vida. Estas dos mujeres excepcionales, Marta y María en el Evangelio de Juan. Bueno, las mujeres en el Evangelio de Juan son discípulas de luz, portadoras de vida. Aparecen solamente 4 mujeres, y estas 4 mujeres siempre van a traer este dinamismo del Evangelio, de que están como las discípulas amadas, haciendo lo que Jesús quiere, diciendo lo que Jesús espera. Entonces están en el lugar perfecto. Se celebró la fiesta, la casa de Betania, que antes estaba bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder de la muerte, bajo el poder del llanto, se transformó en una casa de un olor de nardo puro, la presencia del Jesús glorificado, ¿no? El Jesús que se hace visible, tangible, audible, y ahora que hasta se saborea. Bueno, entonces este es el contexto. Después Jesús está allí en Jerusalén nuevamente para la Pascua, para la fiesta de los judíos. Y yo les había dicho que en el Evangelio de Juan Jesús sube varias veces a la fiesta de los judíos. No es la fiesta de Jesús. Todavía no es la fiesta de Jesús, por lo tanto no es la fiesta de la comunidad. Acuérdense también que este evangelio es bien antijudío, antisemita. Los judíos van a representar a Jesús, todos los problemas van a ser los enemigos. Y también esto es una cosa que debemos de tener en cuenta, porque se estaba ya dando la separación entre los judíos y los seguidores de Jesús. Ya a los seguidores de Jesús los habían expulsado de la sinagoga, ya no eran bienvenidos con sus hermanos, y bueno, estas disputas internas van a crear conflicto. Entonces, por eso el Evangelio de Juan representa esos problemas, estas situaciones.
Hermanos y hermanas, qué triste, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos divida. Qué triste que ya la gente no se pueda sentar a la mesa, ni siquiera comer, ni siquiera celebrar, porque ya hay un grupo que no celebra, ya hay un grupo que dice que esto es del demonio, ya hay un grupo que dice que esto está mal, y entonces la unidad, el deseo de Jesús, especialmente en este evangelio: Padre, que seamos uno para que el mundo pueda creer, parece que cada día se vuelve más difíciles de cumplir, ¿no? Ya está dividido la familia a causa de la religión, a causa de que todo el mundo quiere tener la verdad, en vez de que se sentaran, conversaran, disfrutaran la vida y nos dejáramos de tanto fanatismo, nos dejáramos de tantos problemas. Ya el mundo está por sí complejo, ya la realidad está tan violenta. El jueves para el viernes, aquí tiraron como a 1 kilómetro de mi casa, tiraron 4 personas, ahí las aventaron. Y ahora, justamente ahorita hoy estoy preparando la homilía, el domingo 14 de marzo, son como las 2 de la tarde, y ahorita me acaban de venir a decir de que vaya a celebrar una misa porque también encontraron otro muerto. Guanajuato es un estado violento. Guanajuato es uno de los peores estados, las luchas de poder entre el crimen organizado. Y bueno, y todos estos símbolos de muerte, para complicarnos más la vida, yo creo que ya tenemos bastante. Ahora más bien es cómo podemos glorificar, cómo podemos hacer que el tiempo de Dios sea un tiempo de esperanza, de vida. Así que, hermanos y hermanas, qué triste de verdad que la religión nos separe, como a esta comunidad del hermano Juan. Qué situación de verdad tan difícil que se encontraba. Tensiones internas, tensiones entre personas que querían tener la verdad y otras personas que se creían únicas, separadas. Y bueno, así todavía nos encontramos. Parece que no hemos hecho ningún paso. Entonces, estas son las fiestas de los judíos, no es la fiesta de la comunidad, no es la fiesta de Jesús. Y en esa fiesta de los judíos, como era costumbre, mucha gente de la diáspora, muchos judíos de la diáspora llegaban a celebrar las fiestas. Y dentro de esas comunidades muy probablemente se refiere a los judíos de la diáspora, a los judíos griegos que quieren ver a Jesús. Ya también este evangelio estará dando frutos, este evangelio Jesús ya estará dándose a conocer a otra cultura, a otra comunidad. Entonces recordemos solamente que para las fiestas del templo, para las fiestas judías, especialmente la fiesta de la Pascua, eran grandes grupos que iban, y dejaban también por ahí su donación, su donativo. Y esas eran las colectas de los norteños, de la gente que venía de afuera, las que prácticamente alimentaban a toda la gente que se había quedado alrededor del templo en Jerusalén. Entonces llega este grupo de personas de los griegos, serán de la diáspora probablemente, es otra cultura o serán solamente gente que se está incorporando al movimiento de Jesús. Y parece ser que también ya hay un aspecto misionero, no van directamente con Jesús. Y casi que también este es como un sentido teológico. En el Evangelio de Juan nadie puede ir directamente a Jesús, porque Jesús, lo vamos a estar viendo, Jesús es igual al Padre, entonces tú no puedes tener un acceso directo con Jesús Padre, ¿no? Tienes que ver por intermediarios. Y la otra cosa también que es importante notar es esta parte también misionera. Es que a lo mejor ya también Felipe el de Betsaida y Andrés, ¿por qué la gente ha pensado que estos dos nombres son de origen griego y son los únicos discípulos de Jesús que han conservado su nombre griego? Entonces, muy probablemente también Felipe y Andrés representen a la comunidad griega y por eso es que la gente se siente más identificado. ¿O será que habrá toda una tradición de gente que anda evangelizando a la comunidad fuera de la comunidad judía? Y probablemente sean estos recuerdos que nos presenta Felipe y Andrés con nombres griegos, y los griegos lógicos se sienten más identificados con su pastor, con su
con personas que entienden su cultura, ¿verdad? En Estados Unidos también, si hay una parroquia donde está el sacerdote americano y el padre mexicano, pues la gente regularmente va a recurrir con el latino, con el sacerdote latino, porque se siente quizás más identificado. Y para tristeza nuestra, muchas veces los latinos se comportan tan arrogantes, tan prepotentes, que son más americanos, tienen una mentalidad más gringa que los mismos gringos. Hay sacerdotes hermanos que han hecho de verdad, han hecho del pueblo latino su ministerio, su sentir, su solidaridad, y a esos hermanos sacerdotes que han dado su vida a favor de nuestro pueblo en defensa de la cultura latina, pues felicidades. Y a todos los sacerdotes que colaboramos en Estados Unidos, pues no olvidemos nuestras raíces, no olvidemos nuestros valores y tratemos a todas las personas con respeto, con amor. Y lo más importante es que tenemos que comenzar a ser discípulo, tenemos que comenzar a hacer este recorrido discipular con la gente donde la gente se encuentra. No hay que venir y rápido tratar de convertirles y decirles esto y esto y lo otro, sino hay que acompañarles. Hay que ir caminando con ellos y con ellas, y probablemente este grupo de griegos que se acerca a Felipe, y Felipe que se lo cuenta a su hermano Andrés, es porque hay esta finalidad. Es algo bonito, ¿verdad? Se siente esta identidad cultural, entonces la gente podemos decir que están experimentando, que están tratando de ver a Dios por medio de su cultura, un Dios que entiende su cultura, un Dios que los acepta. Y probablemente no fueron a Pedro, porque Pedro representa la otra ala del judaísmo, de que se tienen que circuncidar, de que tienen que hacer estas cosas. Y probablemente fueron a Andrés y a Felipe por esta cercanía, porque ellos los van a entender, ellos son como ellos. Bueno, y después estos dos van con Jesús. Entonces, y también sería la idea de que necesitamos dos testigos. Ante la ley se necesitan dos testigos para ir a misionar, para que un argumento, o si se fuera como en una corte, esto tuviera valor, tuviera sentido. Qué bonito, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios se encarne en nuestra propia cultura, acepta nuestras propias tradiciones. Y hay que ir purificando ciertas espiritualidades, pero nuestra espiritualidad latina es muy bonita. Los valores que uno conserva son muy, muy arraigados en el Evangelio. Entonces esos son los que tenemos que comenzar a cultivar y ir purificando otras cosas que a lo mejor a la luz del Evangelio no irían de acuerdo con Jesús, pero debemos de ir acompañando a la gente donde se encuentra. No quieran que la gente de un día para otro ya tenga toda la noción de la nueva evangelización. Si la gente se va moviendo en fe, en amor, pues hay que ir acompañándolo, hay que irla educando, hay que irle mostrando otra imagen diferente de Jesús, pero agarrada de la mano. No venir y decirle, tú lo que practicas no funciona, todo esto que tú tienes, esto ya no vale. No, todo vale, hermanos y hermanas. Reconstruyamos la pastoral a partir de las experiencias que la gente trae. Que diga, mira, que es que yo creo que la Virgen me escucha. Qué bueno. No le vengas a decir, ay, es que eso es paganismo, es que la Virgen no te escucha, es que los santos no. Si eso es lo que la gente tiene, ayúdales a iluminarles. No les quites, si no les vas a dar nada. Si vas a tener el compromiso de educarles, de caminar con ellas, entonces veles purificando. Pero si vas y solamente comienzas a decir que todo lo que ellos y ellas hacen son prácticas paganas o que son del demonio, pues no se vale dejarle a la gente sin nada, porque al final le vas a quitar hasta su experiencia de Dios. Bueno, Felipe, Santiago es la otra ala de Pedro, ¿verdad? Santiago y Pedro representan a la comunidad judio-cristiana. Felipe y Andrés representan en este evangelio la parte más liberal, vamos a decir, más progresista. Representan al movimiento de Jesús que está abriéndose para incluir a otras personas dentro del seguimiento. Bueno, van con Jesús y fíjense cómo Jesús habla de la bendita hora. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre.
Y después viene con una parábola muy pequeñita de que del trigo, de que si el trigo no cae, la semilla del trigo no cae en tierra y no muere. Entonces todo está relacionado a la muerte de Jesús. Y todo se va a encaminar para esa muerte. Pero en el Evangelio de Juan, la muerte de Jesús tiene peculiaridades muy increíbles. La muerte no es el grito agonizante del Dios que muere solo, del Jesús que muere abandonado. No, esta es una idea muy preciosa, la idea de la hora. Vamos a hacer un repaso para que vean cómo la hora juega un papel importante dentro del Evangelio de Juan. Este es el tiempo donde el Evangelio nos presenta esta imagen de la hora. Y en el Evangelio ya ha aparecido esta imagen de la hora desde el capítulo 7:20, donde quieren aprender a Jesús, le quieren echar mano en el 7:30. En Juan capítulo 7, versículo 30 dice, nadie le echó la mano porque todavía no había llegado su hora. Esta hora va a venir también anunciada desde las bodas de Caná. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Desde el capítulo 2, y uno se queda esperando, bueno, ¿a qué hora se refiere? Después en el capítulo 8:20, dice, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En el capítulo 12:23, el que acabamos de leer, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En el 12:27, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero sí he venido justamente para esta hora. Y luego en el capítulo 16:32, mira que llega la hora y ya ha llegado ya en que se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está siempre conmigo. En el capítulo 17:1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo sea glorificado en ti. Capítulo 19:27, y desde aquella hora el discípulo acogió en su casa, refiriéndose a María. Entonces, hay todo un simbolismo detrás de esta idea de la hora. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la hora? Bueno, se refiere prácticamente a la muerte que va a sufrir. Y si en los evangelios sinópticos, si en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas hay por lo menos predicciones de lo que le va a pasar a Jesús, miren que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado por los sumos sacerdotes, pero va a resucitar al tercer día. Bueno, aquí como que eso es sustituido por la imagen de la hora. Estamos ya en la hora crucial. Este es el tiempo donde Jesús va prácticamente a pasar de este mundo al otro. Incluso hay otros textos por allí donde dice, esta es la hora del poder de las tinieblas. Este es el poder de donde se le va a dar muerte al Hijo de Dios. Pero en el Evangelio de Juan, la muerte tiene un sentido totalmente diferente a los sinópticos. En el Evangelio de Juan, la hora que se refiere a la muerte de Jesús, y la muerte va a ser la glorificación del Hijo de Dios. Va a ser la manifestación del Dios que se ha solidarizado ya con su Cristo. Hermanos y hermanas, ¿cómo reaccionas tú ante la hora? Cada día yo creo que tenemos oportunidades o de glorificar a Dios con la hora, o de pensar de que esta es la hora de una manera negativa. ¿Cómo te relacionas tú con la idea de la soledad, de la muerte, del abandono, de la tristeza? Estas horas que están marcadas por muertes. Y yo creo que tenemos que recuperar esta rica experiencia de este evangelio, de vivir y de celebrar la hora. Sí es cierto, hay dolor en la pérdida de un ser querido, pero también es la hora de la glorificación para decir, en este momento de pérdida, de muerte, también lo veo con ojos de fe, también creo que Dios está aquí. ¿Cómo tú puedes vivir o celebrar la hora, no del abandono, sino la hora donde no sientes que Dios camina contigo, donde no sientes que Dios está contigo, donde te sientes totalmente abandonado, abandonada, ante la pérdida del hijo, la pérdida del trabajo, el secuestro de las personas que se han desaparecido?
Y esa hora, en vez de ser una hora de glorificación, se vuelve una hora maldita, se vuelve una hora de muerte, se vuelve una hora de sentencia. ¿Cómo podemos transformar esos momentos en horas de glorificación para poder decir como Jesús, esta es mi hora, este es mi tiempo, esta es mi realidad y desde aquí estoy construyendo una comunidad diferente, una comunidad alternativa? Entonces, el deseo de Jesús es que la hora sea la glorificación total. Pero para eso el Evangelio, con todo y que la muerte de Jesús en el Evangelio de Juan es la glorificación realmente, por eso es que vamos a tener a Jesús en el Evangelio de Juan hablando reinando. Fíjense en el Evangelio de Juan, Jesús en la muerte Jesús reina desde la cruz. En vez del grito aquel espantoso que escuchamos de Marco, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz reina. Jesús interroga a Pilato. Jesús, prácticamente todo esto es una parodia para decir, Jesús reina. Jesús con su palabra poderosa, creativa en este evangelio, tiene el poder prácticamente de glorificar a Dios aún con su muerte. Y con todo y esto, no se esconde la realidad de la muerte. Por eso es que este evangelio fue muy querido en los inicios de la iglesia por todos un grupo de personas que se conocían como los gnósticos. Y ellos creían que Jesús realmente no había muerto, que Jesús aparentaba realmente que había muerto, pero en realidad no había muerto. Y por eso este evangelio va a hablar de la imagen del trigo, es decir, si Jesús es el trigo, si Jesús es el grano, no puede haber cosecha, porque habla de cosecha abundante, no puede haber vida con estas imágenes agrícolas, preciosas imágenes, no puede haber vida. ¿Por qué? Porque si no hay, tiene que haber un proceso de muerte. La muerte genera vida y por eso va a ser la glorificación. Ha llegado la hora en que se ha glorificado el Hijo del Hombre y esta glorificación va a ser la manifestación del amor que Dios tiene. Y aquí, claro, también viene la idea bien difícil de aceptar, la idea de cómo es que Dios va a glorificar a un crucificado. Cuando toda la vida le han dicho a la gente que el crucificado es una persona maldita. Y luego viene esta imagen, esta parábola. Les aseguro que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús como el grano, Jesús como el alimento. Y esta palabra les aseguro que si el grano, esta frase ya ha aparecido varias veces, siempre en connotación con el discipulado. En el Evangelio de Juan, por allí me viene el recuerdo ahorita, si el grano viene unido también con la idea de si no comen el cuerpo, en el capítulo 6. Cuando Jesús entra en conflicto con los judíos, el capítulo más largo del Evangelio, por cierto. En el capítulo 6, cuando Jesús comienza a hablar del discurso del trigo, del pan, de comer y beber su sangre. Si no comen mi cuerpo y si no beben mi sangre, no van a poder tener vida eterna. Es la misma frase del discipulado. ¿Por qué a los judíos les estaba costando trabajo entender este sentido? Porque para ellos todavía el hablar de la glorificación de la cruz era un escándalo. Para las comunidades primitivas esto de verdad era muy difícil de entender, porque desde el punto de vista del pueblo judío, toda la vida los habían endoctrinado, les habían dicho de que Dios no está detrás de los crucificados, porque así dice la ley, maldito el que sea colgado del madero. Si toda la vida como buen judío te habían dicho que Dios no puede estar detrás de la muerte de un crucificado, y por otra parte los griegos y los romanos miraban al crucificado como una persona totalmente deshonorable, una persona que no fue capaz ni siquiera de morir honorablemente. Entonces, desde ambas realidades, la persona crucificada, pues va a ser muy difícil de aceptar. Y lo que Juan está diciendo, fíjense que en esa idea del crucificado, del trigo que muere, de la glorificación de la hora,
de la glorificación de la muerte del crucificado es ahora la solidaridad, muestra ahora la solidaridad de Dios. Y esto para la comunidad va a ser muy difícil. Ustedes pueden encontrar, pueden leer en 1 Corintios capítulo 1 y el capítulo 2. Toda esta idea cuando Pablo les empieza a predicar sobre el evangelio de la cruz. Esto detrás del evangelio de Juan está también el evangelio de la cruz. Pero en este evangelio de la cruz también es la glorificación de Dios. Dios que le hace justicia a su crucificado. Y para esta comunidad haber sido tan difícil entender a un Dios que está detrás del evento del crucificado, del Dios que actúa, que interviene. Y esto lo ve Juan como la glorificación del crucificado. Dios no abandona a su crucificado. Al contrario, Dios lo glorifica. Y esto para la gente decir, ahora resulta que en el crucificado está el resucitado, o que Dios está del evento. Y lo más difícil yo creo que tenemos, hermanos y hermanas, es quitarnos ideas que nos han puesto de Dios. Quitarnos imágenes. ¿Cómo quitarnos una imagen de que Dios no castiga, de que Dios no condena? La semana pasada Juan nos hablaba de que Dios amó tanto al mundo que vino a entregarnos a su Hijo. Cuando toda la vida nos han dicho de que nos vamos a condenar, de que en esta vida estamos solamente para sufrir, que estamos solo de paso, que nosotros nos debemos de preocupar por la vida que viene y nos hemos olvidado sin tener vida. ¿Cómo quitarnos esas imágenes cuando de pronto nosotros releemos los evangelios y vemos que Jesús tiene otra propuesta distinta? Que Jesús viene a glorificarlos en esta hora. En esta hora precisa, Dios viene a decirte la muerte del crucificado no es una muerte fatalista. Hay vida, hay esperanza. Y esto es lo que queremos estar rescatando, de que la gente no abrace el sufrimiento por el sufrir, porque nuestro pueblo casi que ya dice, aquí les voy, crucifíquenme. Me pongo a la mitad del camino para que me atropellen y en eso voy a estar glorificando a Dios. No, hermano, no hagas eso, hermano y hermana. Eso es masoquismo. Jesús no buscó su muerte. La muerte le vino a causa de su propuesta de vida. Jesús no se levantaba a ver dónde hay una cruz para extender los brazos y que me crucifiquen. No, Jesús no estaba enfermo psicológicamente. La muerte, la glorificación de la hora viene a causa de su fidelidad, de su entrega, de decir yo hago esta opción de vida. Yo quiero mostrar un camino diferente para relacionarme con Dios. Y si esto me va a causar que me excluyan, que me discriminen, que me lleven a la cruz, pero estos son los valores, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo quiero compartir. Y en este sentido, entonces, la hora sí es la glorificación. Es la glorificación de Jesús por su fidelidad, por su entrega. Hermano y hermana, todo el dolor que tú puedes experimentar, cuestiónalo. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere ponerte en una situación de hay muerte, donde hay violencia. Eso no es de Dios. Dios quiere que tú tengas vida, una vida plena, una vida con posibilidades. Y por eso tienes también que entender que si el sufrimiento no contribuye a vivir los valores de Jesús, entonces estás sufriendo por sufrir de una manera masoquista. Si tu sufrimiento es a causa de vivir el evangelio, de vivir en verdad, de despreciar el mundo, como más adelante va a decir esta imagen, entonces vas a sufrir y ese sufrimiento va a ser la glorificación, pero no por el sufrir. El sufrir por el sufrir no tiene sentido. El sufrir que va unido a la liberación a causa de vivir los valores de Jesús es lo que Jesús quiere, ¿no? Y entonces la imagen del trigo, la muerte es cierto, de la muerte nadie nos vamos a escapar, ni Jesús escapó, pero aquí hay que verlo con ojos de fe. ¿Y cómo ayudarles a entender a esta gente hasta el día de hoy? ¿Cómo, desde el punto de vista racional, cómo entender que en la muerte hay vida? Cuando lo que uno deposita en la madre tierra es un cadáver. Bueno,
Juan tomó esta imagen preciosísima del campo porque a la gente le va a hacer, se va a conectar. La gente del campo, la gente que está acostumbrada a la tierra, a depositar semillas secas, hacen el agujero, aran, siembran, depositan la semilla, le echan tierra y misteriosamente enterraron una semilla seca y misteriosamente se genera la vida. Y eso fue la manera de decir: Dios también está detrás de la muerte. Y de esta muerte es la glorificación del Hijo del humano, de la nueva humanidad. Hermanos y hermanas, en situaciones de muerte, yo puedo darte los argumentos lógicos que tú quieras, pero al final, lo único que me queda decir, no entiendo. Desde el punto de vista lógico, racional, la muerte sigue siendo un misterio. El por qué murió, a quién benefició, si yo aquí lo necesitaba. Todas las preguntas que ustedes me realizan y que yo realizo desde el punto de vista racional no tienen sentido. Pero cuando se ven desde el punto de vista de la fe y decir: hay dolor en mi alma, hay dolor en mi corazón por la pérdida de mi hijo, por la pérdida de mi madre, pero desde el punto de vista de la fe, yo sé que las personas que han muerto en Cristo Jesús están con Él. Esto solamente se llega por medio de la fe. Esto solamente se llega por medio de entender que vida y muerte le pertenecen a Dios. Entonces, el que se ama a sí mismo, viene esta idea, el que se ama a sí mismo se pierde. Entonces hay que odiarse, entonces hay que maltratarse, porque la gente pensaría esto. No. El que se ama a sí mismo y se asimila o se deja asimilar por los valores que van contrarios al Evangelio, que en este Evangelio de Juan van a ser los del mundo. El mundo con su propuesta divina, el mundo en este Evangelio representa Roma, representa el imperio, representa otros valores. Si tú te adhieres a ese mundo, la condena va a ser para ese mundo. Y lógico, si tú estás adherido, si le has dado tu fidelidad a esa realidad, este mundo va a pasar. El mundo va a terminar. Este mundo, Juan juega con esta imagen del mundo. El mundo simbolizado en la presencia de Roma, el mundo que es contrario al evangelio que Jesús predica o que esta comunidad predica. Entonces, la idea es la siguiente. Estamos en una realidad donde no toda la gente acepta vivir con los valores de Jesús, con los valores evangélicos, los valores de venir a la luz, de vivir en verdad, de vivir en justicia, de promover una sociedad más igualitaria, de respetar a todo mundo. Esos son los valores del evangelio. Ese es el mundo de Jesús. El mundo de Jesús es el mundo de servicio, de entrega, de amor, de gratuidad. Es un mundo donde todas las personas pueden sentirse amados y amadas. En cambio, está la otra realidad, el otro mundo, donde hay personas que no viven con estos valores de Jesús. Entonces, para esta comunidad va a ser importante que la gente se desprenda de ese otro mundo y se reoriente a vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere, de acuerdo a lo que Jesús ama. Eso es aborrecer, separarse. ¿Por qué? Porque son contrarios esos valores, si se pueden llamar valores, a lo que Jesús propone. Porque Jesús propone vivir en luz con estas imágenes. Acuerden que son imágenes. Y luz significa vivir en verdad, vivir en justicia, ser persona transparente, ser persona de apertura, ser tolerante. En esos pequeños detalles, hermanos y hermanas, nosotros podemos estar viviendo los valores de Jesús. Por eso es que muchas personas, el énfasis no debería de estar en soy cristiano o soy seguidor de Cristo, sino más bien por las obras los conocerán. ¿Qué obras tú realizas? Y te voy a decir a qué mundo perteneces. Vives en verdad, eres honesto en tus negocios, eres compasivo, eres misericordioso. Tú perteneces a los valores de Jesús, tú vives de acuerdo al mundo de Jesús. Pero eres intrigoso, negativo, eres una persona que en vez de atraer
En vez de mostrar acogida, separas, excluyes, criticas, te crees superior, eres arrogante, prepotente, machista, pues entonces no estás viviendo los valores de Jesús. Entonces no estás más bien amándote a ti mismo, no amando a los otros. Esta es la realidad, esta idea del mundo, del juicio. Y luego viene la idea preciosa: el que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también esté mi servidor. Fíjense cómo se llega a Jesús por medio. El discipulado tiene que aprender a servir. Y la idea de que Jesús quiere estar con su servidor, con su servidora, es una idea muy preciosa. Entonces entra una nueva humanidad, una nueva familia, una nueva relación. Ya no hay excluidos. Por medio del servicio la gente se incorpora a Jesús y se hace esta nueva relación con el Padre. Entonces parece ser que con Jesús en el Evangelio de Juan no se puede acceder directamente al Padre, tiene que ser por intermediarios, por medio del servicio, por medio de estar con Jesús, permanecer con Jesús. En los evangelios sinópticos esa era la clave de la persona que quería ser discípula de Jesús, estar con Jesús. Hermanos y hermanas, ser servidores de Jesús es, bueno, ¿qué podemos decir? Las personas que estamos en estos ministerios, que estamos tratando, que intentamos servir a Jesús, no debemos de olvidarnos nunca que el servicio nos ayuda a estar con Jesús. Y estar con Jesús también tenemos la idea del Padre que nos protege. Pero esto no implica de que no existan momentos de tensión. Por servir a Jesús también hay un precio que pagar. Por vivir de acuerdo a lo que Jesús quiere, hay un precio a veces muy caro. Porque hay que renunciar a lo que yo quiero. Hay que renunciar a lo que el mundo espera de mí. Hay que renunciar a lo que la familia desea que yo haga. Porque nuestra única meta, nuestra única fidelidad debe de estar descansado solamente en Cristo Jesús. Y por eso a veces las personas tienen que estar dispuestas incluso a morir. Y aún en esa muerte la gente tiene que aprender como Jesús y decir: ahora que estoy agitado diré, Padre, llámame, líbrame de esta hora. Fíjense la relación que Jesús tiene con el Padre. Casi es muy similar también a la oración de Jesús que hace en los evangelios sinópticos. Cuando ustedes oren, hagan de esta manera: Padre nuestro. Otra vez aquí Jesús se relaciona con el Padre, pero aquí todo el mundo escucha incluso la oración de Jesús. Dios glorifica la oración de Jesús. Padre, glorifica, Padre, glorifica a tu Hijo. Jesús no puede decir: líbrame de esta hora, porque ha venido para esta hora. Jesús confronta, o Jesús es fiel a su hora, a su tiempo. ¿Seremos nosotros fiel a seguir a Jesús cuando llega nuestra hora del desánimo, cuando llega nuestra hora donde no todo tiene sentido, donde hay traición? ¿Seremos fiel nosotros cuando hay pérdidas, cuando no hay trabajo, cuando no hay que comer? ¿Seremos nosotros fiel a esa hora cuando la hora parece ser que se prolonga y parece que se convierten en días en semanas, semanas en meses, meses en años, y todavía nosotros vivimos bajo la sombra de la muerte? Entonces tendríamos que también aprender como Jesús: Padre, glorifícame. Padre, haz de mí una persona nueva, transfórmame, ayúdame a ser mejor, líbrame de renegar de ti, enséñame a ser fiel en las cosas pequeñitas, enséñame a descubrirte en el sufrimiento, enséñame a abrazar el dolor con sentido de liberación. Si es dolor que viene a causa de tu nombre, que viene a causa de tu propuesta de vida, que viene a causa de poder vivir mejor, de relacionarnos mejor. Y por eso dice: Padre, glorifica esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Dale la gloria, dale el honor, que todo mundo sepa que yo estoy trabajando contigo. Y luego fíjense que en este momento
se oyó la voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Yo les he comentado que este evangelio tiene una cristología, se llama muy alta. ¿En qué momento anterior Dios glorificó a Jesús, el Padre glorificó a Jesús? Si estuviéramos en los sinópticos diría, seguramente lo glorificó en el momento del bautismo, donde se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo muy amado. Si estuviéramos en los sinópticos, diríamos seguramente que lo glorificó en el monte de la transfiguración, cuando dijo, tú eres mi Hijo muy amado. Pero aquí en el Evangelio de Juan no hay bautismo de Jesús, no hay transfiguración en el monte Tabor. Entonces, ¿en qué momento Dios ha glorificado a su Hijo? Dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Pues lo ha glorificado prácticamente desde el primer capítulo hasta el último capítulo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan Jesús comparte la gloria con Dios. Ya desde el himno de la palabra estaba con Dios y la palabra se movía con Dios. Jesús es luz, Jesús es el pan de vida, Jesús es el pastor, Jesús es la puerta, Jesús es el agua viva. Todas estas imágenes que eran exclusivas de Dios, Yahvé, ahora son imágenes muy queridas para esta comunidad que también Jesús las comparte. Entonces, y lo voy a volver a glorificar, va a ser en el momento decisivo de la muerte. Y yo creo también que nosotros debemos, Padre, qué bueno que me has glorificado. Cuando uno ya sale del problema, entonces uno dice, ay, verdaderamente Dios estaba conmigo. Yo pensaba que estaba solo, pero ya cuando ves después que ya pasó el problema, tú entonces dices, mira, si no hubiese sido por la mano de Dios, como las historias que se cuentan de los borrachos, ¿verdad? Que no saben ni cómo llegaron a la casa. Pero llegaron y ya después que dejaron de tomar dicen, por cuántas cosas anduve y no me perdí, por cuántos momentos difíciles, ahora sé que Dios estaba conmigo. Bueno, a lo mejor este ejemplo no es muy bueno, pero lo que les quiero decir es cuando uno ya sale del problema, uno puede decir, allí estaba la gloria de Dios. En ese momento que yo pensaba que estaba solo, en ese momento en que yo me sentía abandonado, en ese momento que yo no sentía la presencia de Dios, ahora resulta que la gloria brillaba con más intensidad. Pero antes yo no lo podía ver porque quería ver como yo creía y no como creía Dios, y no como veía Dios, y no con los ojos de la fe. Así que hermano y hermana, si estás sufriendo, a lo mejor es el momento también de tu glorificación. Abraza tu dolor. Sal de él y una vez que tú vuelvas a ver tu sufrimiento vas a decir, ahora entiendo de que Dios no me abandonó, de que verdaderamente Dios me ha glorificado y me va a volver a glorificar porque esto es lo que significa ser discípulo de Jesús. Ser discípulo es caminar, caer, levantarse, caminar, caer, levantarse. No hay una relación que diga, no, una vez que yo me encontré con Jesús, ya nada me puede perturbar, ya nada me puede desviar de mi camino. Eso es una mentira. El encuentro de Jesús es un encuentro donde uno va como la sub y baja, donde uno camina con sus luces y con sus sombras, y a veces más sombras que luces, pero hay que seguir caminando, hay que seguir experimentando a este Dios que va a glorificarnos por medio de su Hijo. Entonces esta glorificación de la hora puede ser un momento también de apertura, de dar gracias, y luego viene otra vez la imagen preciosa de Jesús que quiere levantar a toda la comunidad. Cuando yo sea levantado, igual que la imagen de la serpiente que hablábamos la otra semana, atraeré a toda la humanidad hacia mí. No se va a perder nada, hermano y hermana, si sufres, si vas por el mundo pensando en que vas solo, que vas sola. Alégrate, porque a lo mejor Dios está glorificando tu vida. Dios quiere también atraerte hacia Él, que veas que en este proceso de discipulado te sientas acogido, te sientas amado, te sientas también perdonado. Y la idea es de que donde esté Dios, también estemos nosotros. Nunca lo olvides, hermano y hermana, que el juicio de este mundo no es para condena, es para salvación, para decirte, yo quiero que donde yo esté, estés también tú.
Así que, hermano y hermana, tú tienes en tu mano la posibilidad de sentirte atraído por Jesús, porque Jesús ha sido levantado, Jesús ha sido glorificado. La cruz no es un símbolo de muerte, es un símbolo de vida, es un símbolo de esperanza, es un símbolo de nuevas relaciones. Así que, hermanos y hermanas, ya que nos estamos preparando al misterio de la Pascua, les invitamos de todo corazón a experimentar que en la cruz también está la gloria, que en la cruz también está la esperanza. Así que, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme prestado su tiempo, por haberme dado una hora casi ya de su vida escuchando estas palabras. Esperamos que estas palabras les ayuden a entender mejor este evangelio, que es muy complicado, de verdad, es muy difícil. Y a veces se torna árido, o sea, se torna denso porque requiere tener mucho conocimiento. Espero que por lo menos ya lo vean un poquito más accesible. Cuídense mucho, hermanos y hermanas, disfruten, celebren la vida, denle gracias a Dios por el día que les da. No esperen a que ya la gente se muera para decirle que les aman, que les quieren. Si quieren hacerle un servicio a alguien, ahora, hermano y hermana. Si quieres tú darle un caldito de comer a la persona, háceselo ahorita, ¿no? Cuando ya no pueda comer y esté todo entubado, ¿verdad? Quiéranse, cuídense, ámense. Nos vemos hasta la próxima semana. Y recuerden, todos nuestros cursos que tenemos están en YouTube, Escuela Bíblica Claretiana, o en el canal nuestro www.ibicla.org. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.